Y aquí lo que yo veo acá, que es que estás tú y yo, luego van a salir más personas, No, solo nosotras dos. solo nosotras dos. Ah, ok, está bien. Nada más que lo voy a poner así. Está bien. Y sí se ve, ¿verdad? Así que te la compartí, sí la ves. Sí. ¿Sí la ves?
Bueno, pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de El Planetario a tu Casa. Hoy estamos muy contentos porque tenemos un tema muy importante para nuestro estado, como es la apicultura. Y bueno, aparte, hoy tenemos a una invitada pues, de lujo. Muy importante para nuestro estado, como es la apicultura. Ahora sí, creo que está por ahí la maestra Ana, si puede cerrar su micrófono de el Facebook, porque tenemos ahí un... Ahora sí, creo que está por ahí la maestra Ana, si puede cerrar su micrófono de el Facebook, porque tenemos ahí... Muy bien, bueno, pues ya solucionado este problema, les comentaba que hoy tenemos pues a una invitada que nos va a comentar sobre la apicultura en tiempos de COVID, un tema muy relevante para nuestro estado. Y bueno, me permito leer un poco pues, de su larga trayectoria. Ella es licenciada en Biología por la Universidad Autónoma de Yucatán y es maestra en Ciencias en Apicultura Tropical por la Utrecht University de Holanda. Cuenta con una experiencia de 22 años trabajando en el sector apícola, desde temas de producción, diversificación y valor agregado hasta la comercialización y exportación. Ha realizado desde cursos de capacitación, asesoría técnica, de tecnología, validación tecnológica e investigación aplicada en todos los eslabones de la cadena productiva, que va desde la producción hasta la transformación y exportación de miel a diferentes mercados. Asimismo, la maestra Rosa Parra cuenta con la acreditación de la FDA para apoyar a la agroindustria para exportaciones a Estados Unidos en el desarrollo de los planes de inocuidad en alimentos, así como especialista en gestión de inocuidad alimentaria. Tiene experiencia en el diseño, gestión y evaluación de proyectos productivos del sector pecuario y agrícola. Bueno, pues le damos la más cordial bienvenida a la maestra Ana Rosa Parra y le recordamos a nuestro auditorio que pueden realizar sus preguntas a través de Facebook. A todos los que están conectando en este momento, no se despeguen porque ya comenzamos. Bienvenida, maestra. Ay, ahora sí puede poner su micro, maestra, por favor. Buenas tardes a todos. ¿Sí se escucha la voz? Sí, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, pues me da mucho gusto poder participar esta vez con la red de planetarios. Y bueno, les he preparado una presentación que es la apicultura en tiempos del COVID-19, con esto de la pandemia, que es una situación que nos ha afectado a nivel internacional, ¿no? Lo que creo que no avanza. A ver. Bueno, el objetivo de esta presentación pues, es brindarles información sobre la situación actual de la apicultura, tanto a nivel mundial y nacional, así como la importancia de los productos apícolas en la salud de empleados para la prevención del COVID-19. Bueno, vamos a empezar explicando un poquito el antecedente. Realmente el sector apícola es uno de los sectores que ha sufrido en estas últimas décadas muchos diferentes factores que les ha ido afectando desde la parte de la productividad, en calidad, inocuidad, que les ha afectado en muchos factores, de tal forma que actualmente la apicultura se empieza como a reducir un poco más. ¿Por qué? Porque los apicultores empiezan a tener pues una baja en recursos, además de las pérdidas. Les voy a explicar primero que uno de los primeros efectos que ha tenido en la apicultura, o los desafíos que tienen los apicultores actualmente, es en la parte de plagas y enfermedades exóticas que afectan a las colmenas de abejas. Es comentarles también que hay una cuestión que se llama el host shift. Este host shift, que vendría siendo como el cambio de hospedero,
es lo que ocurre tanto en el COVID, que ya ven que esto viene de unos animales, que se transfirió este virus hacia el ser humano. Lo mismo sucede por el caso de Varroa, porque Varroa no es una especie que venga de la especie Apis mellifera, más bien viene de otro tipo de abejas, que es Apis cerana. Y esto nos muestra, ¿no?, que esto le llamamos plagas y enfermedades exóticas por lo mismo, ¿no? Y de qué forma la abeja ha logrado ir desarrollando sus defensas en el transcurso de tiempo, ¿no? Nosotros aquí en la península de Yucatán, pues tenemos abeja africanizada, y esta abeja africanizada es un poco más resistente, se está formando y se está gestando una nueva forma de que estas abejas se van adaptando a sus condiciones medioambientales, ¿no? Y otro factor que nos ha afectado igual aquí en el estado, pero que no llega a los niveles tan altos como en otros países, ha sido con la teña tumida. También se han tenido reportes en el país de parálisis de las abejas. Afortunadamente para la península de Yucatán no hemos tenido estas situaciones. Este tipo de plagas y enfermedades han afectado al sector apícola en el país, ¿no? De ese también tenemos otro de los elementos, pues yo creo que ampliamente conocido, es el uso intensivo de los agroquímicos. Ya aquí en el estado de Quintana Roo nosotros hemos tenido varios ejemplos y varios casos lamentables de productores que han perdido grandes cantidades de colmenas debido al uso inadecuado de los químicos. Y que bueno, aquí nos hace falta trabajar un poco más en cómo colaborar entre los que son agricultores y apicultores para que esto se vaya yendo reduciendo, ¿no? Igual tenemos, desafortunadamente, aquí en la península de Yucatán, pues tenemos la presencia de cultivos genéticamente modificados, que esto también ha ocasionado un gran golpe para la economía del productor, puesto que actualmente para que tú puedas exportar miel y puedas comercializar, les empiezan a solicitar a los productores pues que ellos tengan que reducir, pues tengan que realizar más análisis, y esos análisis de laboratorio son costosos, ¿no? Estos costos de análisis de laboratorio, aunque no el productor lo paga y lo pagan los exportadores, al final pues sí afecta a la economía del productor, porque en el precio mismo de la miel, pues que se le da a la exportación, pues de ahí se tiene que reducir. Les puse aquí en la presentación un libro que me parece muy interesante, si tengan tiempo y ustedes puedan checarlo, que se llama Sobre transgénicos, plaguicidas y el equilibrio de la promoción y la producción melífera. Está en el internet, y ustedes ponen el título, inmediatamente buscan, ¿no? Es un tema muy amplio, y yo creo que aquí sí tendríamos que colaborar entre tanto la parte de los investigadores, las asociaciones de productores, la parte científica, la parte también del gobierno, ¿no? Y también concientizar al agricultor, principalmente agricultores de grandes extensiones, de que, bueno, pues al fin y al cabo ellos también van a necesitar de las abejas para que puedan polinizar sus cultivos, ¿no? Este es un tema que ha afectado mucho aquí en la península. Hace 10 años no se daba esta problemática, pero en estos últimos 5 o 6 años se ha presentado cada vez más, ¿no? Otro de los factores también que nos ha afectado mucho, pues es el cambio climático. Todas estas sequías y lluvias atípicas, pues afectan principalmente a las floraciones y a las poblaciones de abeja. Lo último que nos pasó ahorita, pues es lo que nos pasó en el mes de junio con la tormenta tropical Cristóbal. Solamente en toda la península, en los 3 estados, hubieron afectaciones grandes, ¿no? Y se estiman pérdidas muy grandes, en el caso de Yucatán, que se estimaron pérdidas de más de 4,000 millones de pesos. Pero además, si nos vamos aquí en el estado de Quintana Roo, solamente en el municipio de Carrillo Puerto, pues se tuvieron pérdidas de 300 colmenas de abejas. Así como en Morelos, en Bacalar, mucho apicultor sufrió, ¿no? Y bueno, y no solamente este cambio climático nos afectó también en este ciclo apícola en particular, que los apicultores no lograron sacar toda la producción de miel, porque primero se presentó la sequía y luego se presentaron las lluvias,
Por lo tanto, muchos apicultores solo lograron sacar una sola cosecha de miel, cuando en otras temporadas habían productores que sacaban de 4 a 5 cosechas de miel, ¿no? Y esto pues es una gran afectación para el productor, para el sector apícola, pero no solamente aquí en la península se han tenido tragedias, también en otros estados de la República se han dado los problemas del cambio climático, ¿no? Que ya no se produce la misma cantidad de miel. Aquí es algo que también se tiene que trabajar entre muchos para ir reduciendo esta problemática, ¿no? Otra problemática muy grave que tiene actualmente el sector productivo, y esto es para los apicultores de todo el mundo, ¿no? Esta miel adulterada, que es una miel de procedencia china, que, bueno, los chinos no terminan el proceso de maduración de la miel y cosechan miel inmadura, pero también ahorita pues hacen mieles en el laboratorio, que no es una miel en sí, es una miel falsa, y esto pues sí ha ocasionado pérdidas a todos los apicultores del mundo, o sea, a nivel internacional. Y estas pérdidas, ¿qué es lo que ocurre? Que los compradores de miel europeos principalmente, pues compran estas mieles en parte porque son más económicas, y pues además el productor, el consumidor igual al final, pues al hacer comparación de precios, pues se van también hacia lo más barato. Entonces aquí sí nos hace falta mucho trabajo de concientización a todo al eslabón de la cadena productiva, no solo de la cadena productiva, sino también a los transformadores y también a los consumidores. Nada más para que se den una idea, aquí en la Unión Europea, pues consideran que son más de 180 millones de pérdidas por la cuestión de adulterar la miel, pero las principales pérdidas lo tiene el productor del campo. Ahí va, ¿no? Solo en México, esto es de una información que obtuvimos del Consejo Regulador, ellos mencionan que nada más aquí en México se venden 100,000 toneladas de miel adulterada, que son falsas, ¿no? Y eso representa pues un gran golpe al sector nacional, al sector productivo de 10,714 millones de pesos. Y algo curioso, menciona también el Consejo Regulador, en el 2018, por cada litro de miel que se comercializa a nivel nacional, existen 4 litros que se venden que es miel falsa. Y bueno, ¿qué es lo que se ha hecho para ir reduciendo esto? O sea, ¿qué está ocurriendo? Pues está ocurriendo que las grandes empresas exportadoras de miel o importadoras de miel, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, empiecen a hacer pues análisis más rigurosos. ¿Qué quiere decir con esos exámenes más rigurosos? Pues van a ir a verificar si realmente lo que están adquiriendo pues es una miel, realmente es miel, o sea, es una miel madura, que cumplan con todas las características. Y bueno, los análisis de laboratorio cada día se están haciendo costosos y más precisos. Y esto hace pues que al final todo esto recaiga al final pues en el bolsillo del productor. ¿Por qué? Porque pues se le va a pagar menos el precio de la miel, y uno tiene que entender que los que son las empresas exportadoras, si antes les costaba 20,000 pesos hacer un análisis de miel de un contenedor de miel, actualmente pues puede hacer que les lleve entre un 60 a 80,000 pesos solamente en análisis de miel de un contenedor. Y entonces pues esto hace que los precios de la miel de repente el año pasado cayeron a precios realmente ridículos para el productor. O sea, tuvimos nosotros reportes de productores que vendían, que les estaban comprando su miel en el campo a 12, 15 pesos, 18 pesos, cuando en el 2018 la miel llegó a valer 40, 45 pesos, productores que lo vendieron en 35. Y esto es en parte este efecto de la adulteración de la miel de abeja. Esto es muy, muy lamentable, o sea, realmente tenemos que hacer un trabajo en conjunto entre todos. Los que consumen miel también chequen que realmente es miel y que proceda de algún productor, que sea un productor del campo, que realmente entre los conocidos y todo puedan realmente tener una miel de calidad, ¿no? Realmente es lamentable que la miel yucateca llegó a unos precios irrisorios el año pasado. Y este año, que no hubo casi miel, pues también todavía tenemos precios bajos, ¿no?
y pues sí hay que hacer una lucha para que puedan valorar realmente el producto que tenemos nosotros en la península. Y al final, pues vamos a ver qué nos va a pasar. Aparte de todos estos problemas que el productor tiene que sobrellevar, o sea, sobrellevarlo en el sentido de cómo trabajar con todo esto, se nos vino a agregar algo más con esto de con nanovirus, con lo de la pandemia. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? ¿Qué sucedió principalmente, no? O sea, los grandes productores de miel de todo son realmente 10 principales países que se dedican a esto, pero pues si nosotros vamos a ver, que bueno, esto pues fue un gran golpe, no solo para el sector apícola, sino también para todo lo que es el sector productivo del campo, porque una de las primeras cosas que se hacen con la pandemia, pues es reducir la movilidad de la gente. Al hacer la movilidad de la gente, pues también se redujo la movilidad de los productos, de los principales productos, ¿no? Entonces ahorita les voy a platicar un poco sobre qué es lo que está haciendo cada uno de los países, cómo lo vivieron, ¿no? En este caso, vamos nosotros a ver que hasta el 2018 los principales países productores de miel, pues estaba China. Y ustedes saben, no solamente China es un principal productor de miel, sino que también es el que ocasionó el problema de la adulteración de la miel. Entonces, ahí hay un juego doble, ¿no? No, muchos productores me dicen, oye, es que los chinos, los apicultores chinos son malos. Realmente no es que los apicultores chinos sean los que hagan la adulteración de la miel, porque esto son otras empresas que son empresas que hacen estos laboratorios y ahí es donde fabrican la miel. Entonces, también los apicultores chinos con la adulteración de la miel también están afectados. No es que porque estén en China no estén afectados, ¿no? Realmente ellos igual están afectados. Los chinos tradicionalmente el precio de su miel siempre es uno de los más bajos en el mundo, ¿no? Mientras aquí tanto los argentinos como aquí en México, que nosotros decimos, no, nuestro precio de la miel es muy bajo, ¿no? Desafortunadamente para los productores chinos siempre el producto de ellos es un poco más bajo que lo que nosotros tenemos. Entonces imagínense, si nosotros tenemos mieles aquí, que vienen los compradores de miel y le dicen al apicultor, te lo voy a pagar a 18 o 20 pesos. Seguro que a un chino le comprarán su miel entre 9 y 10 pesos, ¿no? Entonces, realmente este sí es un gran golpe. Entonces, hay que tomar en cuenta que para el caso de China, nada más para que vean ustedes qué tan grande es la industria apícola en China. Estamos hablando que existen allí 9 millones de colmenas. Es una de las principales industrias en China, ¿no? A nivel mundial. Bueno, ellos se dedican a producir 500,000 toneladas de miel al año. Esta miel, mucha de esta miel, pues se va principalmente a los mercados de Estados Unidos y Europa. Y cuando se hacen las triangulaciones de miel por las cuestiones de la adulteración, que ya esto viene sucediendo desde hace unos 4 o 5 años que se está haciendo, hasta que ahorita cayó así muy fuerte, ¿no? Esta falta de movilidad, porque los productores no podían moverse entre una provincia a otra provincia, no podía movilizarse. Entonces, ¿qué sucedió? Mucho de esto, pues al no hacerlo, las colmenas empiezan a quedarse. No hay cuidado y si no hay suficiente alimento en el campo, las colmenas empiezan a reducirse. Hay un ejemplo que leía de un reporte en un periódico chino que decía y contaba la triste historia de un apicultor que perdió sus 500 colmenas de abejas y al final el hombre pues se suicidó. Entonces es lamentable, ¿por qué? Porque estamos hablando de una pérdida de su estilo de vida y además perdió todo su capital. Y entonces llegó a esos drásticos decisiones, ¿no? De acabar con la vida porque sintió que ya no tenía nada, ¿no? Y bueno, al final esta restricción de movimientos pues sí vino a afectar, tomando en cuenta que el primer país
que entró con lo de la pandemia fue exactamente China, ¿sí? Y bueno, pues ahí igual muchos de los apicultores pues estaban preocupados porque pues sus colmenas empezaron a morir, pero además aquí tenemos que tomar en cuenta que muchos apicultores no se dedican solo a producir miel, también ahí se produce jalea, hay muy buenas empresas productores de jalea real, empresas también que se dedican a la polinización y que estas pérdidas no solamente se dio en el sentido de solo el apicultor, sino también el agricultor que necesitaba de las colmenas para polinización. No pudieron llegar a tiempo esas colmenas, por lo tanto, merma toda la calidad del producto, no solamente merma la producción, sino la calidad del producto no es el mismo porque no están los polinizadores. Entonces, esta es una cadena fuerte, principalmente porque pues, es una forma de obtención de alimentos. No es solamente la pérdida de las colmenas, sino también la otra parte del agricultor que pierde parte de su cosecha, pero además de que pierde la parte de la cosecha, lo poco que logra producir también va a ser de una baja calidad. Entonces, esta situación de la pandemia sí vino a afectar en este país, y esto mismo que sucedió en China se viene replicando también en otros países. Pero sin embargo, no todo fue malo. O sea, ¿qué sucedió en este transcurso de este tiempo? Estamos hablando que cuando China estuvo en esta parte de lo fuerte de la pandemia, de lo que ellos estuvieron sucediendo, pues no solamente se dejó de producir la miel y de hacer las exportaciones, ya no podían hacer exportaciones. Mientras esto permite que, bueno, que esa miel fraudulenta que salía de China, pues ya no pudo salir. Y esto pues también fue una oportunidad para algunos apicultores que si tenían algunos stocks en bodega, pues lo pudieran comercializar, ¿no? Entonces, una de las cosas que se tiene, si nosotros hacemos cadenas de consumo, o sea, o grupos de consumidores y una cadena en sí, en donde nosotros podamos concientizar a los consumidores que consuman los productos locales, no solamente la miel, también hay mucho agricultor que se dedica a producir diferentes tipos de vegetales, hortalizas, en fin, ¿no? Entonces, nosotros ahorita, con esto de la pandemia, pues nos tenemos que enfocar a nuestra producción local. Y esto significa que nosotros tenemos que empezar a hacer un cambio. Esta es parte de lo que nos está dejando como lección esto de la pandemia. También, ¿qué es lo que sucedió? Muchos productos que solo los chinos producían y que dependían otros países de esos productos, pues no pudieron llegar, ¿sí? Entonces, aquí, a pesar de que es una situación lamentable, pues también es una oportunidad que tenemos como productores para poder dar a conocer nuestros productos, ¿no? Realmente la miel de la península de Yucatán, la miel de aquí del estado de Quintana Roo, tiene muchas propiedades nutrimentales que pues ayudan en un momento dado a la nutrición de nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, tan es así que, pues, para que ustedes tengan una idea, el 60%, al 60, al 70% de lo que se produce de miel en la península de Yucatán se exporta. ¿Qué quiere decir? Si nosotros producimos entre unos 20, 30 mil toneladas anuales de miel solo en los 3 estados de la península, esto se selecciona a través de los análisis de laboratorio que hacen las empresas exportadoras, pues solamente se va a salir de la península solo las mejores mieles. Entonces, si nosotros tenemos ese porcentaje de miel que se va al exterior y aprendemos, o sea, realmente si nuestros consumidores aumentaran aquí en nuestras regiones, pues no necesitaríamos nosotros que exportar la miel. Y esto permitiría reducir costos y a lo mejor más adelante el productor también tendría beneficios económicos. ¿Por qué? Porque ya no tendría tantos gastos y entonces se quedaría mucho de ese bienestar aquí en el lugar.
¿Qué sucedió, por ejemplo, en España? En España les pongo esto, en donde nos dice que el sector apícola sufrió pérdidas del 40% durante la crisis del COVID. Yo quisiera redundar en el sentido de que estas pérdidas que sufrieron en España no es solamente por la producción de miel como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque España también se dedica a la producción de polen. Producen polen, bastante polen en estas épocas en que ellos, pues estuvo la restricción, ¿no? Y no solamente perdieron en la miel, perdieron en la producción de polen, perdieron también en los momentos para polinización. Entonces, este es un golpe global para todo el sector apícola, ¿no? Y bueno, en Argentina, ¿qué hicieron? Los argentinos igual tuvieron un golpe fuerte, pero sin embargo los argentinos se prepararon, hicieron un programa para que ellos puedan seguir realizar la movilización de sus colmenas y no tengan ellos pérdidas. Desafortunadamente aquí en México no hicimos nada de eso. Canadá también fue otro país que se comprometió con su sector apícola y permitieron que los apicultores que necesiten ir a polinizar cultivos puedan movilizar las colmenas, siempre con ciertos criterios, ¿no? Y desarrollaron manuales y procedimientos, guías y con procedimientos específicos de recomendaciones para apicultores. Entonces, si ustedes checando e investigando un poco más, vimos que tanto Australia, Argentina, en Canadá, los italianos, ellos generaron estas guías para tratar de reducir ese golpe tan fuerte en la economía de los productores locales. Un ejemplo muy bueno es lo que hicieron en Canadá. En Canadá, por ejemplo, muchos de los apicultores comercializan su miel directamente a los mercados, que son mercados comunitarios, ¿no? En estos mercados comunitarios ellos van, tienen sus localcitos y comercializan su miel. ¿Qué se hizo en esos mercados que ya no podían abrir? Lo interesante ahí es que cada uno de ellos, a pesar de si el apicultor no tenía página de internet, no tenía cómo vender, el mercado se comprometió y abrieron entonces páginas de internet y procedimientos para facilitar que los productores puedan seguir comercializando sus productos, puesto que estos son alimentos locales que se producen localmente y lo que se buscaba era seguir manteniendo la economía de esos lugares, ¿no? Entonces, sí, y esto mismo también lo hicieron los franceses. Hay un video incluso que tiene que se tiene también en el internet, ustedes lo pueden checar. Los franceses también hicieron esto mismo, porque hay mucho mercado comunitario y local que se realiza en Europa, en donde cada viernes o cada sábado se ponen los mercaditos y comercializan. Y es una situación muy interesante cómo ellos lograron apoyar a su sector sin comprometer los recursos que le llegan a cada familia. Entonces, aquí en México, pues realmente han habido iniciativas, no son iniciativas tan grandes, pero sí hay algunas iniciativas que han permitido que los productores puedan seguir comercializando su producto de manera directa. No son muchas, desafortunadamente, programas a nivel de gobierno federal o gobiernos estatales no se han visto, o sea, no se ha visto ese movimiento en el cual permitan y faciliten a los diferentes sectores productivos del campo cómo accesar otra vez a su grupo de consumidores, ¿no? Entonces, aquí en el estado de Quintana Roo, nosotros es una cosa tremenda, puesto que mucho de lo que se comercializa del sector campo, de la producción agropecuaria, en el caso de aquí de Carrillo Puerto, se iba directamente a la zona hotelera. Pues como ustedes saben, la zona hotelera pues redujo, cerraron los hoteles, y entonces, ¿qué significó esto? Que de repente, pues hay mucho producto de campo y no tienen a quién comercializar. Entonces,
conozco ejemplos de gente que tienen cultivos y que no lograron comercializar el 100%, ¿no? Entonces, es una lástima, pero sí hace falta hacer como un poco más de esfuerzos entre los sectores productivos, agropecuarios, cómo vincularlos para que estos a su vez puedan comercializar. Y lo mismo sucede con los apicultores. Los apicultores aquí en la región, en el estado de Quintana Roo, pues ¿qué pasó? Pues tuvimos una muy mala época de producción, tuvimos una producción deficiente, muy baja, y lo poco que se logró comercializar o lo poco que se logró sacar se comercializaron en precios pues bajos, ¿no? Y algunos han logrado comercializar su producto, pero envasado y a lento, ¿no? O sea que es muy lento cómo se ha ido dispersando. Entonces, esto es parte de lo que se ha hecho, ¿no? Si nosotros enfocamos ahorita que no es solamente la parte de apicultura, o sea, en producción de miel, producción de otros productos, y nos vamos ahorita a ver cuál fue el efecto en la polinización de cultivos. O sea, este es algo interesante porque imagínense, una estimación que hace la FAO es que dice por cada dólar que se gana en la producción de miel, se generan $15 en beneficios en la polinización de cultivos. ¿Qué quiere decir? Si yo me dedicara solo a la polinización de cultivos, podría obtener más recursos que si me dedicara solo a producir miel. Aquí en la península nosotros no tenemos esa actividad de rentar colmenas para polinización, pero esto se da más en el norte del país y en el centro del país, en donde se alquilan colmenas para polinización. Lo mismo sucede en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra también pasa esto. Entonces, estos 3 ejemplos son los que les pongo. Nada más ustedes calculen, en Estados Unidos se requiere la renta de colmenas para polinización para 130 especies. O sea, 130 cultivos o especies de producción agrícola, pues requieren de las abejas. Y este valor que se genera por la polinización es de $9,000 millones. Si nosotros vemos en el caso de Canadá, o sea, al año, pues se genera también 443 millones solo por la polinización. Si nosotros vemos esto mismo en el Reino Unido, o sea, en Inglaterra, pues vamos a ver nosotros que pues el cálculo nada más para 15 cultivos es de 202 millones de libras, que equivale a, no sé, a una gran cantidad en pesos, ¿no? Y bueno, ¿qué sucedió en que no se dio la movilización? O se detuvo la movilización y no hubieron programas en tiempo y forma para que permitan que las colmenas se puedan movilizar. Esto ocurrió que muchas empresas pierden entre un 30 y 45% de sus ingresos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Pues es un gran golpe en la economía de estos. Pero además aquí no es solamente la pérdida de la polinización, también hubo pérdida de las colmenas de abejas, porque si no logran movilizarse para alimentar las colmenas, pues mucha colmena también murió, ¿no? Entonces, esto sí ha sido un gran impacto pues para todo el sector, ¿no? Desafortunadamente para México no conseguí datos. Estuve investigando, pero pues a lo mejor no logré detectar en tiempo quién nos pudiera facilitar la información, pero no tenemos datos en México de las pérdidas por polinización. Normalmente en México no se tiene los costos o los ingresos que se generan por polinización. Existen algunas estimaciones, pero para el caso de COVID no existe, ¿no? En este momento. Y bueno, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? No todo debe ser malo. Siempre de estas situaciones problemáticas debemos verle también su lado positivo. ¿Qué es esto? ¿Cómo nos vamos a reinventar? ¿Cómo vamos a hacer para que esta situación que se ve agobiante, después de que yo les expliqué estos 6 puntos anteriores de la problemática del sector, cómo vamos a hacerle para que nosotros podamos mantener nuestro sistema productivo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Tanto el apicultor, porque aquí no solamente se afecta al apicultor, se afecta también a toda la cadena productiva. Entonces,
cómo nos vamos a reinventar, qué alternativas podemos darle, no solamente al productor, sino también al que consume este producto, ¿no? Tenemos que buscar nuevos consumidores, gente que se comprometa no solamente con esta actividad apícola. Hay muchas campañas actualmente en donde dicen que hay que salvar a las abejas. Yo veo muchas páginas, muchos comentarios de cómo le vamos a hacer para salvar a las abejas. Si nosotros queremos salvar a las abejas, tenemos que salvar primero al apicultor. A mí me dicen, no, es que el apicultor, ¿qué más puede hacer? Pues el punto central es salvar a esa persona que se dedica a cuidar a las abejas. Si esta persona pierde las abejas, para que pueda levantar otra vez su apiario, va a pasar mucho tiempo. Pero además, ¿qué estímulo va a tener el productor, el apicultor, para seguir con la actividad? Si nosotros queremos salvar a las abejas, tenemos que fortalecer nuestro mercado local. ¿Qué significa eso? Tenemos que fortalecer a nuestros apicultores locales. ¿Por qué? Porque el apicultor no es solamente aquella persona que cuida la colmena de abejas, sino que también el apicultor está viendo más. Él también tiene que cuidar a la vegetación y es el primero que está preocupado si existe un incendio forestal. ¿Por qué? Significa, si hay un incendio forestal, es que se van a acabar los árboles, que son los árboles que les dan las flores, y estas flores van a dar el néctar, y sin ese néctar, pues no va a haber miel. Entonces, vuelvo a lo mismo, si queremos salvar a las abejas, necesitamos fortalecer primero a nuestros productores. ¿Cómo vamos a fortalecer a nuestros productores? ¿Sí? ¿Cómo le vamos a hacer para que estos productores que hoy en día están cada vez más desanimados, ¿no? Más desanimados porque es más trabajo en sus colmenas que hace 15 o 20 años realizado. Hoy tienen que cuidar que no se tenga adulteración, tienen que cuidar la alimentación, tienen que cuidar enfermedades, las plagas, tienen que cuidar un sinfín de cosas. Pero además de eso, nosotros también andamos diciendo al productor, tienes que aplicar buenas prácticas de producción, pero a la hora del pago de la miel, resulta que les pagan menos que hace 2 años. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que ellos vean? En la ventaja que tiene actualmente, que nosotros estamos en una situación de pandemia por el COVID, ¿no? Nos dicen, y mucha gente, aquí les pongo lo que dice un doctor que es bioquímico, me pareció interesante, del CNS, que lo entrevistó el CNN de Chile. Él comentaba, en estos momentos, la apicultura es una herramienta para obtener productos que a lo mejor no nos curan, pero sí nos ayudan a atenuar algunos síntomas. ¿Qué quiere decir? Nos van a ayudar en que la miel es ampliamente conocida, no solo la miel, el polen, propóleo, el veneno de abeja. ¿Para qué? Para reducir algunos problemas que se puedan presentar como por efecto de algunos virus, algunas bacterias. Entonces, las propiedades que tienen muchos de los productos de la colmena son propiedades antibacterianas, antivirales, antimicrobianas, antifungicidas, antiinflamatorias, antisépticas, analgésicas, secretantes, descongestiones y también fortificantes de los mecanismos inmunológicos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer que el consumidor voltee y primero vea que aquí en nuestra región existen asociaciones de productores, existen apicultores. Pero lo más bonito de esto no es solamente que existen asociaciones de apicultores, sino que hay apicultores, asociaciones de apicultores comprometidos con las buenas prácticas de producción y no solo están comprometidos con las buenas prácticas de producción, sino que también aplican las normas de producción orgánica. Nosotros aquí en el estado de Quintana Roo tenemos 3 organizaciones de apicultores que cuentan con certificación orgánica de agencias, o sea, certificaciones con normas de producción orgánica de la Unión Europea. Y entonces eso no se conoce. Y estos productores están produciendo una excelente miel, pero toda esa miel que producen estas organizaciones se van al extranjero. ¿Y por qué les compran la miel? O sea, nada más imagínense que a estas organizaciones les exigen análisis de laboratorio. Estamos hablando de como unos
40, 45 diferentes tipos de análisis del laboratorio, ¿no? Les checan si la miel no se produjo en lugares donde estén cultivos con organismos genéticamente modificados, checan que la miel no tenga presencia de ningún químico o agroquímico, que no tengan presencia, por ejemplo, de algún residuo químico que se hayan introducido en las colmenas o por la alimentación en las colmenas. O sea, les verifican tantas cosas cuando vayan a hacer una exportación que es impresionante, ¿no? Hay ocasiones en que yo digo, bueno, le analizan tanto la miel, tan estrictamente, que creo que hasta es mejor que lo que se hace con la producción de leche, para que se den una idea de qué tanto es, y que nosotros tenemos aquí un potencial tan grande. Nosotros tenemos selvas, afortunadamente el agua no está tan contaminada como en otros lugares, no tenemos el aire contaminado, tenemos un aire todavía excelente. ¿Eso qué significa? Que la producción que tenemos de néctar y polen en nuestras selvas son buenísimas, ¿sí? Son únicas. Entonces, toda esta belleza que tenemos en nuestro estado, pues también se va a quedar en el sabor que va a estar en la miel que se produce en estas zonas. Entonces, además de eso, nosotros aquí en la península de Yucatán tenemos mieles de muy excelente calidad que todavía no están analizadas, pero yo estoy segura que algunas mieles deben tener algunas propiedades únicas que les conferiría para algún tipo de tratamiento, ¿no? Bueno, ¿cuál es el otro beneficio? Bueno, sí es importante comentar esto, ¿no? El hecho de que nosotros seamos apicultores y tengamos una vida como apicultores, también hay sus beneficios para el apicultor. Nada más para comentarles, miren, la semana pasada la ANBEA dio una serie de conferencias por internet igual, y ahí el doctor Tanatiu Cruz Sánchez, que es el responsable del laboratorio de propóleos de la UNAM, hizo unas observaciones muy interesantes, y esta me pareció muy buena, porque pues ahí decía, bueno, pues si tú eres apicultor, ¿cuál es la probabilidad que te puedas contagiar de COVID-19, ¿no? Entonces, aquí él mencionaba que en una encuesta que se realizó en China con más de 500,000 productores, pues ninguno presentó síntomas de COVID, ¿sí? Y lo mismo en Europa hicieron también una encuesta por parte del doctor Stefan Stangauer, que es de la Asociación de Apiterapia de Alemania. Pues resulta que ninguno de los que entrevistaron, de muchísimos apicultores que entrevistaron, ninguno padeció de COVID hasta hoy. Y lo más interesante es esto: en el Estado de México, ustedes saben que el Estado de México es una zona altamente poblada. Sin embargo, él comentaba la semana pasada que el doctor Octavio Martínez de la SADER hicieron un sondeo en 205 productores y mencionó que ninguno de esos productores manifestó síntomas. ¿Esto a qué se debe? Ustedes dirán, bueno, si yo soy apicultor, ¿voy a tener algún beneficio? Bueno, el beneficio está que nosotros tenemos, como apicultores, tenemos contactos con los productos de las colmenas, ¿no? Esto nos da ciertas fortalezas inmunológicas. En el caso de veneno de abeja, o sea, por el hecho que el apicultor constantemente está en contacto con el veneno de abeja, pues el veneno de abeja, ¿qué es lo que hace? Nos hace en un momento dado fortalecer y ayudarnos a incrementar la producción de las células T. Estas células T son las que ayudan en un momento dado para que que es parte de los leucocitos, que son los que destruyen los virus y bacterias en nuestro organismo, que son sustancias que son problemáticas para nuestra salud, pues estas son las que lo destruyen. Bueno, el apicultor de manera natural tiene tiene esta ventaja de producir y activar lo que son las células T en su organismo. Y esto hace, pues, que en cierta forma se genere esta fortaleza inmunológica. Luego mencionaba también el doctor Tanatiu todas las ventajas que tiene para mejorar y fortalecer el sistema inmunológico a través de los propóleos. Los propóleos tienen sustancias muy interesantes, depende el tipo de dónde o de qué región sea la producción, el producto del propóleo. Esto lo va a dar, pues, en cierta forma, pues, de qué plantas provengan,
de la zona, del tipo de suelo que esté en la región. Entonces hay propóleos que son más, que tienen más sustancias benéficas para el organismo. Y bueno, va a ir variando, ¿no? Entonces el propóleo nos va a dar a nosotros ciertas sustancias que nos ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. Y bueno, la miel, ustedes saben que la miel pues tiene muchos beneficios que son ampliamente conocidos. El polen, pues como ustedes saben, pues es pues el polen es producto de las mismas plantas y la cantidad de proteína que se obtiene del polen es la parte en que las abejas obtienen la parte proteica, ¿no? ¿Y qué decir de la jalea real? La jalea real es un producto ampliamente conocido, ¿sí? Que pues no solamente se usa en belleza, también se utiliza para alimentación. Entonces, esto es lo que nos ayuda en un momento dado al apicultor. Bueno, hasta ahorita nosotros no hemos hecho ninguna encuesta aquí en el estado de Quintana Roo, que sería interesante hacerlo a las asociaciones de productores y checar cuántos de sus agremiados o sus socios han padecido o tuvieron síntomas de COVID. Bueno, yo aquí que estoy en Carrillo Puerto y los apicultores que conozco, pues afortunadamente hasta el momento no conozco a alguno que le haya dado sí o que tenga positivo, un caso positivo, hasta ahorita no. Pero bueno, ¿esto qué os quiere decir? Si nosotros aprovechamos los productos de la colmena, pues los vamos a ir, pues vamos a mejorar nuestro sistema inmunológico, ¿no? Hay muchos usos que se dan a la miel y a todos los productos de la colmena tienen mucho beneficio. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que checar a la hora de que queremos comprar algún producto? Número uno, tenemos que tener un poquito de conocimiento que la empresa que nos va a vender, pues realmente lo que nos esté vendiendo sea miel, ¿sí? Y yo siempre he comentado que a los apicultores, para que le puedan dar apoyos al apicultor, tiene que tener un ID, o sea, tiene que tener una identificación, que la SADER le da esa identificación y les dice, ustedes sí es un apicultor. Entonces yo considero que si un apicultor quiere vender su miel, debe decir, yo soy productor y tengo un reconocimiento, tengo mi reconocimiento ante SADER, y tengo una idea y participo en el programa de trazabilidad. Por lo tanto, de esa manera yo sé que la miel que estoy comprando proviene de un apicultor, realmente de un apicultor. Entonces, también hay organizaciones de productores. Ustedes pueden entrar a la página o preguntar a la SADER o a la CEDARPE, en el caso de Quintana Roo, y preguntar dónde están las asociaciones de productores y directamente poder adquirir allí sus productos. Y hay muchas organizaciones de productores que ya empiezan a diversificar su producción, ya no solamente miel, ya empiezan a producir polen, a recolectar polen, a producir algo de jalea y empiezan a hacer lo que es la diversificación productiva, empiezan a hacer jarabe para la tos, empiezan a hacer suplementos, venden la miel, y hay quienes producen paletas, que producen gomitas, ¿sí? Entonces, esta es una oportunidad para el sector productivo, pero también es una oportunidad para generar nuevos consumidores y que estos nuevos consumidores empiecen a valorar primero lo que está en nuestra región, ¿no? Segundo, que empiecen a valorar cuáles son estas propiedades que tienen estos productos que son naturales completamente, ¿no? Bueno, ya con esto creo que ya estamos en tiempo. Sería mi intervención. Sí, sería mi intervención. Muchas gracias, maestra Ana Rosa. Y todo. Perfecto, claro que sí. Pues muchas gracias, maestra Ana Rosa. Tenemos varios saludos y preguntas aquí por parte de nuestro auditorio en Facebook. Dice Luis Alberto Blanco, dice, buenas tardes. ¿Se comercializa la miel aquí en el estado, en alguna tienda en particular? ¿Y qué efecto médico se tiene en heridas? En heridas. Heridas, ajá. En heridas depende qué tipo de herida. Por ejemplo, si es una quemadura, en el caso de quemaduras, pues se puede poner una pequeña capa de miel nada más.
En heridas profundas, por ejemplo, pues ya ahí definitivamente tiene que ir al médico porque a lo mejor tengan que suturarlas, ¿sí? Pero en heridas leves sí se podría en un momento dado emplear, ¿no? ¿Y en dónde se puede comprar? Miren, aquí en el estado, bueno, yo tengo contacto con varias organizaciones y también aquí en la organización en donde formo parte de la organización, pues también comercializamos miel y con mucho gusto pues le podemos nosotros pues vender con la organización pues miel, ¿no? Perfecto, gracias. Maestra, Lerma Blanco dice, felicidades bióloga Ana, excelente ponencia. Luis Solís nos dice, ¿qué hace el gobierno para no permitir la venta de miel china? Bueno, ahorita en este momento hay un documento que todavía va a pasar a la Cámara de Senadores en cómo fortalecer, el Consejo Regulador de la Miel ha hecho también varias reuniones y pues por esto de la pandemia pues se detuvo un poquito ese proceso, ¿no? Para poder generar algún programa, algún esquema en el cual se defienda contra la adulteración de la miel, ¿no? Lo que sí ha habido es en el caso de los análisis de la miel, o sea, sí hay en el diario oficial de la Federación salió unos lineamientos sobre los análisis vigentes para poder hacer. Igual han puesto algunos requerimientos en el etiquetado de la miel también, para que no se dé, se pueda en un momento dado ir reduciendo el problema de la adulteración y el consumidor pueda entonces identificar con facilidad que lo que realmente está comprando es miel pura, no es una miel adulterada. Y de hecho esta es nuestra siguiente pregunta. Dice, ¿cómo saber cuándo es miel falsa o miel real, verdadera? Pues primero es el origen, ¿a quién le compras, no? Ajá, ¿a quién le compras? El segundo es, pues para que sea algo bien, tiene que ser a través de los análisis de laboratorio. Porque hay muchos, ¿cómo explicar? Hay muchos que dicen en internet, no, le puedes mezclar en el agua y en un vasito de agua si la miel no se diluye, pero realmente la mejor forma de saberlo es a través de los análisis de laboratorio. Ok. Y nos pregunta José Antonio Lizama, dice, ¿cuántas toneladas de miel se produce en Quintana Roo? ¿Y a cómo venden la tonelada? ¿Y qué precio tiene cada colonia de abeja? Dios mío, bueno, aquí en el estado se produce alrededor de 1,200 toneladas. Ahorita, este año redujo mucho, todavía no han salido los datos oficiales, pero sí fue bastante lo que se redujo la producción de miel, ¿no? Y ¿cuál era la otra pregunta? El costo de una colmena. Sí. Bueno, si usted quiere una colmena con certificación, porque también pues hay centros reproductores certificados, esos normalmente se comercializan entre 1,600, 1,800 una cámara de cría, pues lógicamente traen un respaldo de una certificación, ¿sí? Y si se lo compras directamente a un apicultor, o sea, necesitarías conocer apicultores, te lo venden entre 1,200, 1,500 una cámara de cría. Muy bien, muchas gracias, doctora. Y pregunta Laura Rojo, dice, doctora, ¿qué características debemos observar en la miel que adquirimos para poder discernir si es una miel de mejor calidad que otra? Pues tengo entendido que el color no es una manera, ya que cambia el color por otras razones, como el tipo de abeja. ¿Y cuál de los productos es el que mejora más las defensas? Pues mire, en el caso de la miel, mientras una miel es un poco más oscura, nosotros aquí en la península tenemos mieles claras y tenemos un poquito claras, tendiendo a claras y también a un poco más oscuras, ¿no? Todas esas mieles son buenas. Hay gente que nos dice, no, es que sabes que esa miel es falsa porque se cristalizan. La cristalización es un proceso natural en la miel por los azúcares que tiene la miel. Lógicamente es una
va a ser un proceso de cristalización lento, porque en el caso de la península de Yucatán, nosotros aquí, las cristalizaciones de la miel normalmente se dan en las floraciones de tajonal, que es una especie que se llama Viguera dentata. Estas floraciones que se dan en el mes de diciembre y enero, esas son las mieles que normalmente tienden a cristalizar, pero no porque se cristalicen no sean miel. Por eso es un poco difícil poder decir por solo ver el color o si está en un proceso de cristalización sea más puro o menos puro, ¿sí? Muchas de estas cosas al final pues tienen que ir en el laboratorio, pero como vuelvo a insistir, tiene mucho que ver tu proveedor, a quién le compres el producto. Claro, La muy última, bien. perdón, me acuerdo que había una pregunta más. El precio de la tonelada nos preguntan. Órale, el precio de la tonelada ahorita, todavía la semana pasada me comentaban que estuvieron localizando miel, ahorita casi no hay miel, la mayoría de los productores ya vendieron su miel, y me comentaba que estaban entre 30 a 35 pesos el kilo al productor. ¿Qué quiere decir? Vas y se lo compras al apicultor directamente. Lógicamente, si tú vas y se lo compras a una tienda, pues los de la tienda tuvieron que hacer el proceso, tienen que colarla, tienen que hacer un proceso de homogenizado, de sedimentación, para que después puedan comercializar la miel. Entonces, normalmente el litro de miel pues lo venden ya envasado entre 90 a 150 pesos. Ok. Y bueno, ya para terminar tenemos este comentario de Angélica Ramírez, dice, muy interesante, qué bien que estén pensando en fortalecer al sector apícola y en prepararse para enfrentar eventualidades. No imaginaba que las abejas en algunos países las utilizan para polinizar sus plantas, más que para producir miel. Ahora en este tiempo de pandemia soy consumidora habitual de miel, mucho más que antes. Felicidades y gracias. Y bueno, pues también con esto le damos pues las gracias a la maestra Ana Rosa Parra por esta interesante charla. No sé si quiera comentar algo ya para finalizar la sesión. Pues muchas gracias, que el planetario me dio la oportunidad pues de compartir esta información, ¿no? Y también pedirle a la gente que nos vio, pues que compartan esta información y que nos ayuden a difundir que los productos de la colmena son útiles para ir generando pues defensas, ¿no? Y ir mejorando el sistema inmunológico de la gente. Mucho de esto, normalmente la miel se utiliza cuando le duele la garganta a uno, ¿no? Que lo consuman. Incluso les puse, al final de la presentación, les puse una cuestión que decía Aristóteles, ¿no? Quienes desayunan con miel se liberan de enfermedades durante su larga vida. Entonces, es algo real porque igual la gente, en el caso de la gente que practica la religión musulmana, tienen como forma como su forma de consumir una cucharada de miel al levantarse en ayunas, porque esto les va a ayudar. Y pues yo creo que mucha gente sabe los grandes beneficios de manera natural que tiene el consumir la miel. Y si nos pueden ayudar a difundir esta información, pues sería muy, muy interesante, ¿no? Claro que sí, maestra. Y pues les agradecemos a todos por su atención, por sintonizarnos y les recordamos que sigan al pendiente de las redes sociales de la Red de Planetarios de Quintana Roo. Recuerden, mañana a las 5 también tenemos conferencia. Vamos a hablar ahora sobre la inteligencia artificial. En este mes de agosto estaremos enfocados a la revolución tecnológica, así es que no se lo pueden perder. Los esperamos mañana 5 de la tarde. Le agradecemos de nueva cuenta a la maestra Ana Rosa Parra. Yo me despido, soy Milagros Vargas, directora del Planetario de Cancún, y nos vemos hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias, hasta luego.